Eso. Hola, yo soy Mariana. Hola. Yo soy Claudia. Y esto es Personas que corren con libros. Oigan, en esta sección que se llama Blog de Inspiración, Así es. le queremos dar seguimiento a una de las secciones que tenemos de Juzgando Libros por su portada. Nosotros les presentamos el mes pasado un par de libros, pero vamos a hablar de uno en específico que nos apasiona mucho el tema Sí. y que sobre todo creemos que es importante y queremos abrir y ampliar nuestra recomendación, no solo para que lean el libro, sino para que vean también la serie, y es la Biblia. Esto es cierto. Esto pesa más que, bueno, no voy a decir más que, mire. Anne de Green Gables o Ana de las Tejas Verdes o Anne con una E, conocida mundialmente ahora por Netflix, ¿verdad? La serie que está en Netflix. Así es. Y vamos a empezar por el principio. Hoy venimos, mire, en Sí, fantasía, porque Anne es así, mucha imaginación, mucha creatividad, mucha expresión. Entonces, hoy traemos un poquito de fantasía, disfrútela usted. Tenemos aquí un florero libro de inspiración también en el libro, y vamos a empezar por la autora. Sí. La autora se llama Lucy Maud Montgomery. Es una autora canadiense que nos dejó esta obra literaria. Bueno, ella escribió también otras cosas, pero es más famosa por esto, que es Ana de las Tejas Verdes o Anne of Green Gables. Tiene 8 volúmenes, cosa de la que yo me he enterado recientemente. Yo creía que ya tenía lo que tenía que tener. No, ahora tengo un nuevo proyecto de vida, que es conseguir los otros. Y bueno, fue una persona que quedó huérfana de madre siendo muy pequeñita. De hecho, la imagen que ella tiene de su mamá, o la imagen más fresca que tiene de su infancia, es ver a su mamá ya fallecida. Eso le afectó un poco. Ya después de adulta sufrió un poco de depresión, en fin. Y fue a vivir con sus abuelitos. Y entonces, a lo largo de su infancia y de su juventud, fue viviendo algunas experiencias literarias, y eso la llevó a escribir esta obra. Que es un poquito, a lo que me platicabas, sí. Es un poquito basada en su vida personal. Sí. Un poquito de alteraciones, un poquito desdibujada, pero ciertas similitudes. Episodios sí. Están basados en ellas. Por ejemplo, Anne en la historia igualmente es huérfana de padre y madre. La diferencia es de que en la historia la lleva a que vive en un orfanato, en donde sufre maltrato no solamente por personal del lugar, sino también por sus compañeros. Sí. Ajá, y compañeras sobre todo, porque era un orfanato de niñas, si mal no me equivoco. Sí. Entonces, esa parte, un poquito también de la historia es de que es rechazada por varias familias al momento de la adopción, donde no la aceptan a ella, primero por el pelo rojo, característico en la historia si nos vamos a la serie sí. de Netflix, por si usted no la ha visto. Entonces, un poquito de eso también va hablando en la trama. Si bien es cierto de que en la vida real estuvo con sus abuelos, ajá, en la serie de Netflix o en la historia literaria habla de que fue adoptada de una manera muy peculiar sí. por un par de hermanos, hombre y mujer, ¿sí? Sí. Hermanos solteros de la tercera edad. Sí, ya estaban bastante mayores. De hecho, eso fue uno de los motivos por los que ellos decidieron buscar un niño, no una niña. En un principio sí. Era lo que ellos querían. Sí. Un niño para que trabajara en la granja. Ellos tenían una granja bastante grande, digamos, y ya el señor estaba entrando con problemas cardíacos, que de hecho en la obra hay un desenlace con esa situación, que por suerte no sale
en la serie, no, porque si a mí me cállate, toca vivir muero. eso. No. No, no, no. Entonces, bueno, debido a este error que se comete, ellos pidieron un niño, les llega una niña, ahí comienza una historia que sinceramente les recomendamos que ya sea que lean los libros o que vean la serie, no dejen pasar esta oportunidad. Yo particularmente les recomiendo que vean las 3 temporadas que hay en Netflix de esta obra. Y que hay que dejar aquí un pin donde, a diferencia de otras obras literarias llevadas a la pantalla, las primeras 2, que era lo que Sí. me comentabas, las primeras 2 temporadas, podríamos decir que está plasmada casi al 100% de lo que dice el libro. Sobre todo la primera. Ajá. Entonces, eso también da esas ganas, esas ansias de verla, porque si la lees es como si la estuvieras viendo, o si la ves es como si la estuvieras leyendo. Sí, definitivamente. Sobre todo la primera parte está muy, muy fiel al libro. Ya en la segunda temporada empiezan a haber algunos detalles que no coinciden con la historia literaria. Agregar personajes. Y los personajes quizás toman un protagonismo que no tienen en el libro, pero lejos de ser algo decepcionante, de manera, en mi opinión, Claro. es algo enriquecedor que le ha dado como otra, o sea, ha utilizado... Agregado. Sí, ha utilizado la historia original para traernos más allá de lo que la autora, que ya hizo bastante, también, o sea, nos puede enriquecer y nos puede nutrir emocionalmente y hasta psicológicamente. Sí, porque sin duda Anne, y sobre todo en la serie, toda la trama nos habla de temas sociales que pudiesen parecer que son de aquella época, pero que seamos realistas, los estamos viendo ahorita. Era uno de los comentarios que te decía, para mí es una historia atemporal, y creo que nos estamos dando cuenta, o nos hemos dado cuenta cada que leemos un libro, que no estamos tan alejados de aquellos tiempos en los que fueron escritos estos libros, los que en este corto tiempo que tenemos grabando videos, es un tema recurrente que tenemos, y con Anne no es la excepción, porque justo en un principio la vi yo porque mi hija tenía ganas de verla, que era una de las cosas que te decía, y la empecé a ver y dije, sí, en definitiva la tienen que ver los jóvenes, la tienen que ver mi hija, mi hijo, porque no están exentos de estar viviendo esto en la actualidad. O sea, hablábamos de Gilbert, por ejemplo, y ese personaje de los hombres masculinos, cuadrados, sí, rígidos, sin sentimientos, insensibles. Y Gilbert, si bien dices en el libro no lo ponen tan protagónico. Ajá. Pero en la serie... sí, es uno de los personajes principales. Y yo diría que de los más significativos desde el punto de vista emocional. Hay que tener en cuenta que él también es huérfano de madre, sobre todo después queda huérfano de padre también, pero ya era grande. Y se crió con un hombre, y aún así, campesino, criado con un hombre. Alejado de la ciudad. Sí, o sea, se suponía que debía tener una personalidad y una mentalidad bien machista, y es todo lo contrario. Esa idea de que los hombres no lloran, aquí se rompe con eso. Esa idea de que los hombres son más masculinos, porque si se ponen un poco delicados, pues ya se duda de su virilidad, pues no. De que no hace comunidad, de que todo lo puede, de que todo lo hace, de que solamente él tiene la razón, de que no está abierto a la conversación. Al contrario, o sea, hace comunidad, se encuentra, que esa es una de las cosas, de los temas que tú querías hablar de su amigo, a raíz de que fallece su papá. Su duelo lo quiso llevar fuera de su casa. Sí, él se embarca en una empresa de barcos, o sea, él va a la parte de los barcos de vapor. Sí. Y va a trabajar en esos barcos, y ahí conoce a una persona
que yo diría que es de los personajes más lindos de la serie. O sea, no hay ustedes siempre me van a oír decir que es uno de los personajes más lindos porque todos son. Sí, o sea, excepto 2 o 3 que no me gustan, pero que los veo necesario para que los otros se puedan desarrollar. Para mí esa serie está muy completa, muy, muy, muy completa. Y te puedes ver reflejado en ciertas características o ciertos comportamientos de algunos personajes o incluso inspirar de algunos personajes. Y este en particular es muy, muy, muy oportuno para la serie. Sí, porque es un personaje, es un hombre ya adulto, ya es mucho mayor que Gilbert y viene de la isla de Trinidad y Tobago. Cultura totalmente opuesta a la cultura canadiense y mucho menos a la cultura agrícola de la época canadiense, ¿ok? Entonces, bueno, es una persona negra, es negro, y se hace amigo íntimo de Gilbert, tanto así que lo invita a vivir a su granja en Canadá, le comparte el título de su propiedad, se vuelven socios y en varias ocasiones en la serie le dice, oye, no somos amigos, somos hermanos, somos familia. Exacto. Sebastián, amigo de Gilbert, encuentra una novia, se casan y la novia también va a vivir con ellos. Como familia, porque ahí, que es una de las cosas que decíamos de que para hacer un escrito de época y de aquellos tiempos que todavía estaba basada un poquito más atrás de lo que la escritora estaba viviendo, justo está rompiendo también esa línea en la que la literatura blanca y de otros tiempos y otras situaciones para desarrollar, ella dijo no, o sea, quiero agregarlo, va a sumar, va a aportar a la historia y le va a dar un giro diferente. Sí, y bueno, obviamente este personaje sufre rechazo, desprecio, llegan a pensar que él es el empleado de Gilbert, pero bueno, al final, para ir resumiendo esta parte de este personaje, la comunidad lo acoge, lo acepta y van cambiando poco a poco su manera de pensar. Siempre van a haber personas que se queden con ese pensamiento de racismo, de rechazo. Que tengan esa resistencia y esa apertura a comunicarse, a dialogar y a ser empáticos con el resto de las personas. Sí, definitivamente ese es un tema que en la serie está muy bien tratado, muy emotivo también, porque no lo hace de una manera muy, muy agresiva en cuanto al maltrato hacia las personas de color, pero sí nos damos cuenta de lo que están haciendo, de los desplantes que están teniendo hacia él y el sentir de Sebastián al recibir todo ese rechazo y esa no quiero. Sí. Entonces está muy bien desarrollado, está muy orgánico para mí ver, a diferencia de otras películas en la actualidad de cómo abordan esos temas. Incluso mucha gente dice se siente muy forzado al momento de hacer ese tipo de cosas y en este caso se siente orgánico el cómo se desarrolló el tema, cómo se desenvolvió y cómo se terminó, ¿sabes? Cómo tuvo el desenlace y la apertura que tuvo la comunidad en la trama, ¿no? Es que también las actuaciones son personas que la verdad lo hacen de una manera muy natural, logran que uno conecte con cada uno de ellos. Sí. O sea, tú llegas a sentir las emociones de una manera muy vívida cuando estás viendo todas las 3 temporadas de esta serie. Ahora vamos a hablar, que yo quisiera hablar de esto, de Anne y sus compañeras o Anne y sus amigas de la escuela. Sí. Porque en un principio, si bien Anne es una niña pelirroja, que es como la tratan en la historia, en el libro y en la serie, y que ustedes pueden decir, ay, pues es una niña blanca, o sea, ¿qué le pueden hacer? Pero pelirroja en aquel tiempo era un tema también y las pecas, y agrégale que Anne tenía esa gran personalidad tan peculiar en donde ella, su refugio era la lectura, eran los libros, es vivir a través de las historias, porque
recordemos que viene de un orfanato en donde la rechazaban, donde la discriminaban, donde la buleaban, por así decirlo. Entonces se refugiaba en los libros cuando la castigaban. Los castigos que le ponían era tener libros en la mano. Arrodillada. Arrodillada. Perdón. ¿Ella qué hacía con esos libros? Los leía. Se instruía, era autodidacta. Entonces su imaginación, o sea, iba más allá de su edad, el conocimiento, su vocabulario. Entonces, para llegar a esa comunidad en primera, en un formato, aunque se escucha mal la palabra, usted mal utilizada, pero un formato de adopción por dos personas solteras de adultos mayores que la ingresan a una escuela de manera, digamos, natural o ordinaria o normal, para los niños era como mucho más raro. Sí. La aceptación para entrar al grupo fue difícil, no fue fácil. Sí, fue difícil sobre todo porque era huérfana y, o sea, el tema de la orfandad ahí se trata como una debilidad, como que tú eres menos por no tener a tus padres. E incluso hubo un momento en que dicen, bueno, ya no es huérfana porque fue adoptada, y ella misma dice, siempre voy a ser huérfana. O sea, que el hecho de que me hayan adoptado no me quita que yo no tenga a mis padres. Exactamente. Y ahí justo, después de que ya encuentra un poco, digo, la trama igual de manera muy, muy, muy natural y muy orgánica se va dando poco a poco la aceptación al grupo de las niñas, en este caso, y pues evidentemente en los descansos, no solamente a la hora de las clases, sino en los descansos que les dan los recreos, se empiezan a dar esas reuniones y esas pláticas con temas, que es lo que le digo a Claudia. Para mí es una historia atemporal. Sí. ¿Por qué? Porque esos temas los hablamos en la actualidad, y para ser de época, cómo los fue abordando, o en este caso la autora Lucy, cómo los abordó de una manera muy, pues muy como muy, muy particular, cómo lo recibieron las niñas también, hablar, por ejemplo, sobre la menstruación, las relaciones entre ay, es que es mi novio, pues sí, pero si te agarro la mano, o sea, ya estamos embarazados. Que se veía, y hemos escuchado a lo mejor a nuestros padres o nuestros abuelos que antes era de, uy, no, yo pensaba que si tu abuelo me agarraba de la mano, yo ahí ya embarazada quedé. Sí. Era un poquito de eso. Y lo peculiar es que Anne era una niña que, a pesar de que tenía alrededor de unos 11 años, como se describe, había vivido cosas que no le tocaban vivir. Por muy adelantados que querramos ser, o sea, y por muy mente abierta que querramos ser, no le tocaba vivir eso todavía. Y hasta la fecha, ningún niño debería de vivir y ver. Exactamente. Eso. Es eso a lo que me refiero. Sí. Y de hecho en la serie se menciona, porque hay un momento, que no les vamos a hacer el cuento completo, pero en que ella es criticada por este tipo de comentarios que ella hace, de cosas que le tocó ver y le tocó saber. Y la sociedad completa se le vuelve en contra. Sin embargo, Matthew, que es el señor que la adopta, dice, yo siento pena por ella, pero porque ella ya sabe todo eso sin tener que haber pasado por esto. Y eso cambia totalmente la manera en que, o sea, cómo su familia, esta que la acogió, cambia totalmente la visión de cómo la ve a ella. En vez de verla como una niña problemática, una niña que va a traer quizás que las otras niñas cambien su manera de pensar, es todo lo contrario, es una niña que merece compasión. Sí, porque fue sometida a muchas situaciones de abuso, de violencia, de ver situaciones que son
de adulto, de Sí. intimidad, y que una niña los esté viendo y que los platique de una manera natural, Exacto. porque para ella fue como de, pues Sí. es lo que se hacía, es lo que yo vi, o sea, se reían, tomaban y hacían y deshacían Exacto. y sí, evidentemente para quien escuche hablar de esos temas es como de, pero tú, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Tú por qué viste eso? O sea, estás loca, No, es que ella no pidió vivir eso, ni ver eso, ni escuchar eso, pero ya pasó, o sea, ya lo vivió, eso no, ya no lo puede ella borrar de su mente, y en lugar de señalarla, justo de segregarla, pues es como comprenderla, que era lo que decía Matthew, ¿no? Exactamente. Y bueno, entre los personajes que también rompen un poco con los pensamientos de la época y que dice, oigan, ya es hora de avanzar en cuanto a nuestra manera de pensar, está una profesora que sí está en el libro, pero no con el mismo protagonismo que está en la serie, cosa que yo agradezco muchísimo que sí le hayan dado ese protagonismo, sí. porque, vuelvo y les digo, o sea, ¿qué les puedo decir? Es de mis personajes favoritos. Date. Sí, porque es que... Pongan aquí en los comentarios cuántas veces Claudia dijo, este es de mis personajes favoritos. Es que, sí, es que... Pero es la verdad, hay mucho personaje entrañable y con el que te puedes encariñar fácilmente. No, y sí. esta maestra es uno de ellos. Sí, ella se llama la señorita Stacy. Es una mujer viuda, joven, pero bueno, viuda. El esposo falleció. Y que va a este pueblo de maestra. O sea, le encanta enseñar y enseña con métodos poco tradicionales. Ese detalle de su tipo de educación sí aparece en la obra literaria, pero no se le da tanto protagonismo. ¿En dónde viene lo importante de ella? Es que ella llega en primer lugar en una motocicleta, en una bicicleta, o sea, motorizada, que una mujer montando eso en un campo canadiense, eso no se esperaba. Apenas si se subían a los carruajes que tiraban los caballos. Exacto. Ahora imagínense. En pantalones, que no tampoco... Para la época no era bien visto que mujeres vistieran pantalones. Y vivía sola, o sea, era una mujer viuda, súper moderna para la sociedad. Igual la pobre pasó muchísimo. Pero señores, por favor, vean esa serie. O sea, el momento en el que este personaje entra a la historia es todo lo que está bien en esta vida. O sea... Sí. No, y le aporta muchísimo, sobre todo porque Ana ahí se da cuenta, y creo que es una de las cosas que hemos platicado tanto en el club de lectura presencial como ya en pláticas personales que hemos tenido, donde justo Anne se siente identificada. Al fin ve a alguien que se puede parecer a lo que ella siente, a lo que ella quiere ser. Es un personaje aspiracional. Sí. Que antes no tenía, porque antes le decían la mujer es para estar en la casa, para casarse, y era uno de los complejos que decía, es que nadie me quiere porque soy pelirroja, porque tengo pecas, porque soy flaquita, porque no tengo papás, porque muchas cosas. Entonces se le iban sus sueños poco a poco pues desdibujando, porque no físicamente o en apariencia no cumplía con ese estereotipo de mujer para ser ahora sí que producto atractivo para un hombre. Exacto. Entonces, que llegue una mujer toda empoderada con esa no solo la apariencia, y que es demasiada para la época, en pantalones, en un vehículo, pero escucharla hablar, decir, yo soy maestra, yo soy estudiada, yo viajo, yo conozco, yo sé, o sea, segura de sus pensamientos, de sus opiniones, con más sueños. Anne dice, yo quiero ser esa persona. Sí, ella varias veces dice, somos almas gemelas, sí. Porque de hecho esta muchacha ni siquiera tenía aspiración de buscar otra pareja.
ella no lo descartaba de su vida, pero no era una de sus prioridades. Y que para aquellos tiempos era de ya falleció tu marido, Vuélvete a búscate casar. otro, Ajá. pero no te tardes porque no te puedes permitir y la sociedad no te permite estar sola porque eso no está bien. Ahorita en la actualidad dices, oye, pero Sí, ¿por qué tan rápido te casaste? sí, No le guardaste luto, no lo querías, o sea, entonces vienen esos cambios, pero al final de cuentas la vertiente es la misma, el juicio. O sea, de que si lo haces, de que si no lo haces. Entonces, empezar a conocer a ese personaje y decir, wow, se parece a lo que yo estaba imaginando, de lo que yo pensé que podía ser, y ella es la realidad misma. exactamente. Eso es muy bonito. Ay, no, sí, señores, miren, por favor. Solo les contamos una pizca Sí. de lo que es esta magnífica obra. Claudia me decía justo de que son 8 capítulos. 8 volúmenes. 8 volúmenes, perdón. Yo nada más conozco Sí. y la serie, ¿verdad? Que por cuestiones que desconocemos no sabemos por qué Exacto. no continuó poniendo más temporadas Netflix, pero esas 3 joyas que están ahí son imperdibles. Si no tienen el libro y se van ahorita a Netflix, que ya es como más accesible a todas las personas, vayan a ver la serie para que les den ganas de tener esta joya en su casa. Si tienen hijos, hijas, sobrinos, amigos, porque incluso de la edad, Es que es para todas las edades. véanla. Sí. Recomendadísima para todas las edades. Un vocabulario muy bonito, muy digerible, a pesar de que es de época. Está increíble y esperemos que este blog de inspiración haya cumplido su función. Sí, les voy a contar algo que Mariana no sabe. A ver, El día que Mariana me escribió el mensaje, Claudia, ¿y si ponemos un club de lectura? En ese momento, justo en ese momento, yo estaba comprando la carta que ya ustedes sabrán de qué carta estoy hablando, que Gilbert le escribió a Anne. Le estaba dando ¡pling! para comprar. Sí, y en ese momento entró el mensaje de Mariana. O sea, yo en ese momento estaba diciendo, yo con esta emoción que me da leer obras, verlas después en la televisión y todo, yo tengo que hacer algo. Entonces, Entra el mensaje divino. sí. Pero bueno, eso fue un comercial. Una anécdota Sí. Personal, pero Sí. muy bonita. Ay, sí. De verdad que Entonces, bueno, hay otros personajes de los que no hablamos hoy, pero que También son importantes. si habláramos le diría, si tuviéramos más tiempo en el video, por supuesto. Que igual les habláramos. diría, ay, este es mi perdón. Ese también cuenta. Pónganle ahí cuántas veces. Sí. No, muchísimas gracias por ver el video. Este es un poquito más largo, pero es justo porque nos apasiona Anne. Esta obra es increíble. Nos quedamos cortas. Creo que dijimos, yo creo el 10% de todo el contenido que pueden ver. Sí. Volvemos a lo mismo. Si no tienen el libro, vayan a ver la serie. Pero ojo, si se van a ver la serie, sí o sí se tienen que comprar el libro. Sí o sí. Y sí. Es increíble. Y si van a ver la serie, estén listos para Todo. 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 Echar sus lagrimitas, reírse. Frustrarse, enojarse, Sí. divertirse, inspirarse, Sí. reconocerse, porque también hay muchos personajes en los que te puedes sentir identificado y está bien. Entonces, disfrútenlo mucho. Muchísimas gracias por el video de hoy y pues nos vemos en el próximo. Esto fue Personas que corren con libros. Adiós.